sí, ahí sí. Ya. Uno, dos, tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora, dependiendo en el horario que esté viendo este video, con nuestro grupo Nicolás Leiva, Florencia Zamora, Manuel Morales y yo, el hablante Daniel Sáenz, le vamos a presentar el tema Descartes y el giro subjetivista. Bueno, primero presentaremos a René Descartes. Él fue un filósofo, científico y matemático que es recordado como el padre de la filosofía moderna porque rompió el esquema con su pensamiento. Bueno, este filósofo creó el texto Discurso del Método, en donde plantea los distintos métodos para que cada persona encuentre su verdad. Él tuvo el interés de conocer todo lo que le rodeaba, demostrando que el fundamento del conocimiento se encuentra en el propio sujeto. Él se sitúa en el momento fundacional de la razón moderna, el momento a partir que la razón entre el pensamiento y el mundo se rearticula en la relación sujeto-objeto, que más tarde mi compañero les presentará. También, también admite que la razón es una facultad, creando así el buen uso de la razón, con un método para guiar el pensamiento basándose en el racionalismo, surgiendo la duda metódica. Bueno, yo presentaré los distintos contextos que se apreciaban en esa época y empezaré por el contexto cultural. En el contexto cultural nace una forma de guiar el pensamiento establecido en el discurso del método, generando un cambio en el pensamiento cultural y social. Se pasa del mito al logos, y el logos es el conocimiento que se adquiere a través de la razón, dejando los mitos de lado. Por segunda parte, el contexto filosófico. Los presocráticos buscaban encontrar el origen de la naturaleza. Más tarde deciden buscar la verdad. Con la llegada de Descartes se plantea la idea de obtener conocimiento a través de la razón. En el tercer punto o contexto, que es el contexto en ciencias, se crea la metafísica como ciencia filosófica con rigor lógico y teórico, que va más allá de lo físico. Es el estudio de las causas y los orígenes. Esta se categorizó desde distintas disciplinas como la ética, la política, la física y una variedad de estudios. Contexto político. Acá está presente la democracia ateniense. Surge un debate público que se realizaba en la agua, donde los personajes destacados de la polis discutían acerca de cómo gobernar de mejor manera la ciudad. En un cuarto punto, contexto histórico. El contexto histórico que vive Descartes es el de Francia del siglo XVII, marcado por una gran inestabilidad en toda Europa, debido a las guerras de religión entre la Reforma protestante y los países que inician la contrarreforma católica tras el Concilio de Trento. Y por último punto, pero no menos importante, el contexto de la sociedad. La sociedad se regía en la polis, donde las discusiones se realizaban en la agua. Bueno, yo voy a presentar las principales características del tema. Como número uno, tenemos el surgimiento de la razón, que la razón, disculpen, la facultad de la razón es distinguir lo verdadero de lo falso. Cuando la razón está bien dirigida, evade el error buscando la verdad. Cada uno con su pensar dirige la razón como uno quiere. Y esto es, no es que el otro no sepa razonar, sino es que hay una gran diversidad de pensamientos. Como punto número dos, tenemos el surgimiento de un método y una certeza para hallar la razón. Para Descartes, debe haber un método para hallar la razón correctamente. Para él, el conocer es el conocimiento de certeza, siendo la certeza aquello de lo que no se puede dudar. En este mismo punto del surgimiento de un método de certeza, también se separa el sujeto y el objeto, siendo el sujeto la persona que piensa y razona, y el objeto es lo que se presenta frente a la razón. Descartes presenta un método, pero aplicado a su propia experiencia. Se vio en la obligación de poner en duda todo el conocimiento adquirido. Además, para él, dudar es parte del conocimiento.
Como tercer punto tenemos los aspectos del método. Como número 1, el propósito, y como número 2, el método como puesta en orden del razonamiento. El propósito del método es distinguir lo verdadero de lo falso, la destrucción de los prejuicios por uso de la razón. Como número 2, tenemos que el método encausa la razón en busca del buen sentido, de la luz natural. Este método como puesta en orden de nuestros razonamientos, pero también como puesta en marcha del pensar. También surge la duda metódica, que la duda metódica es el punto de partida, es la de confianza ante aquello que solo aceptamos por costumbre y no a la luz de la razón. También podemos ver los 4 principios del método. Como número 1, tenemos que, no admitir jamás como verdadera cosa alguna cosa sin conocer con evidencia lo que era. En pocas palabras, es evitar la precipitación de los juicios y fijarse solo de lo que se puede conocer clara y distintivamente. Como número 2, tenemos dividir cada una de las dificultades que examinaré en tantas partes como fuese posible y en cuantas requiriese su mejor solución. En otras palabras, esto da cuenta del carácter analítico de la razón. Analizar algo es poder desmembrarlo en partes. Como número 3, tenemos conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos. En otras palabras, como se dice comúnmente, las verdades se tocan o se deducen de una de otras. Hay que ir desde el punto base hasta lo más difícil. Como cuarto y último punto, tenemos hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones generales que estuviera seguro de no omitir nada. O sea, revisar punto por punto, cosa de que no se escape ninguna cosa, de que estemos completamente 100% seguros de lo que estamos haciendo. Y las consecuencias de estas características podemos observar que tuvo consecuencias a nivel cultural, ideológico y social debido a la nueva forma de pensar que plantea el autor. En estos tiempos, esta nueva forma de pensar fue un boom, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ya que rompe totalmente el esquema del pensamiento que se tenía hasta ese momento. Las principales críticas del tema. Se presenta el empirismo de David Hume frente al racionalismo de René Descartes. Para Hume, el conocimiento se funda en la experiencia, que a la vez esta misma es el límite del conocimiento. Hume sostiene una postura escéptica que dista la postura racionalista de Descartes. Hume plantea, número 1, el conocimiento es probable y nunca será una certeza. Solo podemos creer en él. Lo que conocemos de las cosas no son las cosas por sí mismas. Lo que conocemos son nuestras ideas de las cosas. Nuestro conocimiento no toca la realidad. Lo que conocemos es una representación de la realidad. Para Hume, el conocimiento se basa en la experiencia del mundo y que adquirimos mediante la percepción. Las percepciones nunca son una copia exacta de la realidad. Están influenciadas por la experiencia previa y expectativas. Es decir, por una visión subjetiva del mundo cuya base es la costumbre. Hume plantea que hay 2 tipos de percepciones, las impresiones y las ideas, que éstas pueden ser simples o complejas. Simple, una copia de una impresión. Compleja serán las relaciones o asociaciones de las ideas. Impresiones, sensaciones y sentimientos. Las ideas son los registros mentales derivados de las impresiones. Descartes y su duda metódica es la subjetividad. Hume, el escepticismo, es la representación. Bueno, nosotros reflexionamos sobre la relevancia del reconocimiento del pensamiento occidental, concluyendo que el giro subjetivista de Descartes tuvo un gran impacto significativamente en el pensamiento actual y en la cultura.
debido a que éste introdujo una nueva forma de comprender la realidad del individuo a través de la razón. También la destrucción de los prejuicios a través de la razón, el cuestionamiento de lo que lo rodea es el sujeto. Esta nueva forma de pensamiento generó un cambio radical en la forma de los pensamientos de aquellos tiempos, de modo que fue una gran influencia para las próximas generaciones. Acá presentamos la bibliografía utilizada. Nos basamos en los libros de Historia de la filosofía moderna y el discurso del método. Esta ha sido nuestra presentación, espero les haya gustado. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por su gracias. atención. Gracias. Ya. Al tiro, esperen.